Magnate despierta de un largo coma y queda atónito al descubrir que una joven inmigrante de la limpieza fue su única compañía en su lucha por sobrevivir. Al Méndez, un joven filántropo brasileño, caminaba por las bulliciosas calles de Iguí bajo el brillante sol de la tarde. Los altos edificios de vidrio reflejaban la luz, creando un espectáculo deslumbrante que se mezclaba con el azul profundo del cielo. El calor del día no parecía afectarlo, su mente estaba ocupada con pensamientos de su inminente boda. Sofía Martínez, su futura esposa, era una socialite española cuya belleza y elegancia cautivaban a todos los que la conocían. La noticia de su unión había sido el tema de conversación en los círculos sociales de Iguí durante semanas, y Lucas no podía evitar sentirse afortunado. Mientras cruzaba la avenida principal, Lucas observaba cómo la ciudad parecía estar en sintonía con su felicidad. Los carros lujosos pasaban con rapidez, las personas caminaban con prisa pero con sonrisas en los rostros, y las palmeras se mecían suavemente con la brisa. Todo en Iguí parecía celebrar con él ese día especial. Con una ligera sonrisa en los labios, Lucas decidió hacer una última parada antes de regresar a su apartamento. «Quisiera un ramo de rosas rojas, las más frescas que tengas», dijo Lucas al florista en la pequeña tienda de esquina que frecuentaba. El hombre, acostumbrado a sus visitas, le sonrió mientras seleccionaba las mejores flores. «Hoy es un día importante, ¿verdad?», comentó el florista mientras envolvía cuidadosamente las rosas. «Sí, muy importante», respondió Lucas, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Felicidades, joven». «Que todo salga perfecto», le deseó el florista al entregarle el ramo. Él te agradeció y salió de la tienda, dirigiéndose a su apartamento donde lo esperaba el elegante traje de novio que usaría al día siguiente. Mientras conducía por las calles que conocía tan bien, sus pensamientos viajaban hacia el futuro que estaba a punto de comenzar. Se veía junto a Sofía, construyendo una vida llena de lujo y felicidad, rodeados del encanto de Iguí. Sin embargo, a medida que se acercaba a su destino, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Algo en la perfección de ese día le parecía irreal, como si la ciudad misma estuviera ocultando algo. Una sombra imperceptible parecía deslizarse por detrás de cada rayo de sol, y por un breve instante, Lucas sintió un ligero escalofrío. Intentó deshacerse de esa sensación, pero una inquietud desconocida permaneció en su pecho. Decidió ignorarla, concentrándose en la emoción de la boda que estaba por venir. La inquietud que Lucas sintió la tarde anterior no lo abandonó del todo al despertar. Sin embargo, la emoción del día lo ayudó a enfocarse en los preparativos finales. Tras una ducha refrescante y una última revisión de los detalles con el organizador de la boda, Lucas se vistió con su traje de novio, un elegante conjunto hecho a medida, y se miró en el espejo con una mezcla de nervios y satisfacción. «Hoy es el gran día», murmuró para sí mismo, ajustando la corbata. Se dio una última mirada en el espejo antes de salir de su apartamento, llevando consigo las rosas rojas que había comprado el día anterior, ya imaginando la sonrisa de Sofía al recibirlas. El cielo de Iguí era tan claro como el cristal, y la ciudad vibraba con su acostumbrada energía. Al subió a su auto, un sedán negro de lujo que le había acompañado en muchos de sus momentos más importantes, y arrancó en dirección a la iglesia. La ruta estaba bien conocida, había ensayado el trayecto en su mente varias veces, asegurándose de llegar a tiempo. Conducía con tranquilidad, disfrutando del paisaje familiar. El tráfico, como era de esperarse en una ciudad tan dinámica como Iguí, estaba un poco congestionado, pero nada que preocupara a Lucas. Los semáforos, las avenidas llenas de palmeras, los edificios relucientes, todo parecía formar parte de un cuadro pintado especialmente para ese día. Mientras manejaba, el celular en el asiento del copiloto comenzó a vibrar. Era Sofía, seguramente ansiosa por saber su ubicación. Shield miró de reojo el teléfono, dudando si responder. Decidió contestar sin dejar de prestar atención a la carretera. «Estoy a pocos minutos, amor», dijo con voz calmada, intentando tranquilizar a Sofía, que sonaba impaciente al otro lado de la línea. «Más te vale, Lucas. No puedes llegar tarde a tu propia boda», replicó ella con un tono que mezclaba nerviosismo y autoridad. «Tranquila, todo está bajo control», respondió él, aunque una sombra de preocupación se asomó en sus pensamientos. Justo en ese momento, mientras avanzaba por una intersección, un camión que parecía haber perdido el control apareció de la nada, girando bruscamente frente a él. Él apenas tuvo tiempo de reaccionar, pisó el freno y giró el volante con todas sus fuerzas, pero el impacto fue inevitable. El sonido del metal chocando y doblándose llenó el aire,
seguido del chirrido ensordecedor de los neumáticos contra el asfalto. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para Lucas, pareció una eternidad. La fuerza del choque lo lanzó contra el asiento, y la oscuridad se apoderó de él antes de que pudiera comprender plenamente lo que estaba sucediendo. Las rosas, antes tan cuidadosamente protegidas, volaron por el aire, esparciendo pétalos rojos sobre el asfalto, un trágico contraste con la escena devastadora. El auto, ahora destrozado, quedó inmóvil en medio de la carretera. Los transeúntes y otros conductores se detuvieron, algunos corrieron hacia el vehículo, intentando ver si había algo que pudieran hacer. Una mujer gritó pidiendo ayuda, mientras otro hombre llamaba frenéticamente a los servicios de emergencia. «¿Hay alguien dentro? Necesitamos una ambulancia», exclamó uno de los testigos, su voz cargada de desesperación. En cuestión de minutos, que se sintieron como horas, llegaron los paramédicos. La escena era caótica, pero los profesionales actuaron con rapidez y precisión. Extrajeron a Lucas del auto con extremo cuidado, notando de inmediato la gravedad de sus heridas. «Está inconsciente, pero tiene pulso», informó uno de los paramédicos, mientras lo colocaban en la camilla y lo subían a la ambulancia. El sonido de las sirenas resonó en las calles de Village mientras la ambulancia se alejaba, llevando a Lucas en su interior. El futuro que hasta hacía poco parecía tan claro y brillante, ahora estaba envuelto en incertidumbre. Las noticias del accidente se esparcieron rápidamente. Sofía, que ya estaba en la iglesia, rodeada por familiares y amigos, recibió la llamada que nunca esperaba oír. Su rostro se descompuso, y en un susurro que apenas salió de sus labios, preguntó, «¿Está vivo?». El abismo de desesperación que comenzó a abrirse en ese momento no solo la engulló a ella, sino también a todos los que aguardaban ansiosamente la llegada de Lucas. Nadie sabía lo que el futuro les reservaba, pero todos entendían que el destino acababa de trazar una línea sombría en el camino de sus vidas. La ambulancia continuaba su camino, mientras en el hospital, el personal ya se preparaba para recibir a un paciente en estado crítico. Las puertas de la emergencia se abrieron, y con ellas, el incierto futuro de Lucas, ahora colgado por un hilo, estaba a punto de cruzar el umbral hacia un nuevo capítulo. Sofía permanecía inmóvil en la entrada del hospital, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. El eco de las palabras del médico retumbaba en su mente, su prometido ha sufrido un trauma grave. Está en coma. El brillo en sus ojos se apagó lentamente, dejando paso a una sensación abrumadora de irrealidad. Todo lo que había planeado, su boda perfecta, su vida de lujo al lado de Lucas, ahora pendía de un hilo tan frágil que parecía a punto de romperse. Los primeros días después del accidente fueron una mezcla de caos y desesperación para Sofía. Se mantenía al lado de la cama de Lucas, rodeada de las máquinas que mantenían su cuerpo vivo, pero la mente de Sofía ya comenzaba a vagar. Las visitas de familiares y amigos llenaban la habitación de murmullos preocupados, pero Sofía apenas escuchaba. Todo su enfoque estaba en la apariencia, en cómo los demás la percibían mientras se mostraba como la novia devastada, incapaz de despegarse del lado de su prometido. «¿Cómo está hoy?», le preguntó una amiga, con una mezcla de compasión y curiosidad. «Lo mismo, no hay cambios», respondió Sofía, su voz vacía, su mirada fija en un punto lejano. En su mente, las imágenes del accidente se mezclaban con las de la vida lujosa que había perdido en un instante. A medida que pasaban los días, la presencia de Sofía en el hospital comenzó a disminuir. Al principio, intentaba justificar su ausencia con razones superficiales, «Tengo que ocuparme de los asuntos pendientes», decía a cualquiera que preguntara. Pero en realidad, Sofía estaba empezando a sentirse sofocada por la atmósfera del hospital, tan alejada de los salones glamorosos y eventos sociales que solía frecuentar. «Necesito aire, necesito pensar», se dijo a sí misma una tarde mientras se alejaba del hospital, sus tacones resonando contra el suelo de mármol del vestíbulo. Al salir, inhaló profundamente el aire cálido de Iggy, sintiendo un alivio momentáneo al escapar de la sombría realidad que la esperaba dentro. Las semanas siguientes revelaron la verdadera naturaleza de Sofía. Ya no podía soportar las visitas diarias al hospital, donde el tiempo parecía haberse detenido en un ciclo interminable de esperanzas fallidas y susurros apagados. En cambio, comenzó a asistir a eventos sociales nuevamente, buscando distraerse de la incertidumbre que rodeaba el estado de Lucas. Una tarde, mientras bebía una copa de champán en una fiesta privada, una amiga se le acercó con un tono de preocupación disfrazado de curiosidad. «Sofía, no te he visto mucho en el hospital últimamente. ¿Cómo está Lucas?».
Sofía esbozó una sonrisa superficial, una que había practicado frente al espejo innumerables veces. Está estable, respondió con indiferencia, antes de cambiar rápidamente el tema. ¿Y cómo va la planificación del evento de caridad? El lujo, las conversaciones triviales y la superficialidad de la alta sociedad comenzaron a ocupar el espacio donde antes residía su preocupación por Lucas. La idea de quedarse atrapada en un matrimonio con un hombre que quizás nunca despertara le resultaba intolerable. Más que la pérdida de Lucas, temía perder la vida de lujo y el estatus social que tanto valoraba. Una mañana, mientras se preparaba para salir, su madre, que la había acompañado al hospital en varias ocasiones, expresó su preocupación: Sofía, deberías estar más en el hospital. Lucas te necesita, y la gente está empezando a hablar. Sofía se detuvo frente al espejo, ajustando un pendiente caro. Sus ojos no mostraban la angustia de una prometida preocupada, sino la frialdad calculadora de alguien que ya había tomado una decisión. No puedo pasar mi vida esperando algo que quizás nunca suceda, mamá, respondió con un tono gélido. Lucas, si no se recupera, no puedo sacrificarme por algo que no tiene futuro. Tengo que pensar en mí. La frialdad en sus palabras marcó un punto de no retorno. Sofía decidió que, si Lucas no despertaba pronto, seguiría adelante con su vida, dejando atrás cualquier atisbo de sentimiento que una vez pudo haber tenido por él. Mientras Sofía se alejaba emocionalmente, el hospital seguía su rutina inmutable. Las visitas a Lucas se hacían cada vez más espaciadas, su silla junto a la cama permanecía vacía por más tiempo, y las flores que alguna vez llenaron la habitación comenzaron a marchitarse, reflejando la indiferencia que Sofía ahora albergaba. Isabella Reyes, una joven estudiante de medicina, comenzaba su primer día de trabajo en el hospital. A diferencia de otros estudiantes, Isabella no tenía el privilegio de concentrarse únicamente en sus estudios. Proveniente de una familia humilde, había aceptado el trabajo de limpieza en el hospital para poder costear su educación y aliviar la carga financiera de su familia en su país de origen. A pesar de las largas horas de estudio y el trabajo, Isabella mantenía un espíritu optimista y una determinación inquebrantable. Su amor por la medicina la impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Ese día, mientras realizaba sus tareas asignadas, algo diferente ocurrió. Isabella estaba limpiando uno de los pasillos cerca de la sala de emergencias cuando un ruido de sirenas rompió la rutina del hospital. Alzó la vista justo a tiempo para ver cómo un equipo de médicos y enfermeras empujaba una camilla a toda prisa. En ella, yacía un hombre joven, inconsciente, con el rostro pálido y cubierto de heridas. Isabella, sin poder evitarlo, sintió como su corazón se detenía por un segundo al ver al hombre en ese estado tan frágil. El caos que acompañaba a los médicos y al equipo de emergencia apenas la dejó procesar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, algo dentro de ella la obligó a detenerse, su escoba quedó olvidada en el suelo mientras observaba la escena con una mezcla de temor y curiosidad. A lo largo del pasillo, las puertas de la sala de emergencias se cerraron tras el grupo de profesionales, pero Isabella permaneció inmóvil, con una sensación inexplicable que la invadía por completo. ¿Qué te pasa?, le preguntó una colega que pasaba por allí, notando su expresión absorta. Nada, solo, pensé que vi a alguien conocido, respondió Isabella, aunque sabía que no era cierto. Ella no conocía al hombre, pero la conexión que sintió en ese instante fue tan intensa que casi la dejó sin aliento. A medida que el día avanzaba, Isabella no podía dejar de pensar en el joven que había visto. En medio de su trabajo, su mente volvía repetidamente a la imagen de aquel hombre en la camilla, rodeado de médicos que luchaban por salvar su vida. No entendía por qué le afectaba tanto, pero una fuerza interna la impulsó a averiguar más sobre él. Durante un descanso, se acercó a una de las enfermeras con quien había entablado amistad desde que empezó a trabajar. Oye, ¿quién es el hombre que trajeron de emergencia esta mañana? Parecía grave, preguntó con cautela, intentando no mostrar demasiado interés. Ah, ¿te refieres al joven del accidente? Es Lucas Méndez, un filántropo muy conocido en la ciudad. Está en coma, la verdad es que su situación es delicada, respondió la enfermera, su tono lleno de profesionalismo pero también de lástima. Pobre hombre, tiene todo el dinero del mundo, pero ahora está luchando por su vida. Isabella sintió un escalofrío al escuchar su nombre. Lucas Méndez. Nunca había oído hablar de él, pero ahora, su rostro y su nombre estaban grabados en su mente. A partir de ese momento, cada vez que pasaba por el pasillo que conducía a la unidad donde lo tenían internado, sentía un impulso incontrolable de detenerse y mirar en dirección a su habitación, aunque nunca se atrevía a entrar.
Hola. Si estás disfrutando esta historia tanto como nosotros, comenta la palabra amor aquí abajo, dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte más relatos emocionantes como este. Pasaron los días y, con cada uno de ellos, la extraña conexión que Isabella sentía hacia Lucas solo se intensificaba. Cada vez que limpiaba cerca de su cuarto, se encontraba a sí misma deteniéndose, como si su corazón la empujara a estar cerca de él, aunque fuera solo unos segundos. Una tarde, mientras se aseguraba de que todo estuviera en orden en el área, finalmente se armó de valor y se asomó por la puerta entreabierta de la habitación de Lucas. Lo vio allí, inmóvil, rodeado de máquinas que monitoreaban cada uno de sus signos vitales. El silencio en la habitación era abrumador, pero para Isabella, la escena parecía cargada de emociones. Dio un paso hacia adentro, sintiendo una inexplicable mezcla de tristeza y ternura. No sé por qué, pero siento que te conozco, murmuró suavemente, sin atreverse a acercarse más. Sabía que no debía estar allí, pero algo la mantenía anclada al lugar, incapaz de alejarse. Finalmente, con el corazón palpitando, salió de la habitación, asegurándose de que nadie la hubiera visto. Pero desde ese momento, supo que algo había cambiado dentro de ella. Isabella no entendía por qué, pero sabía que de alguna manera, estaba destinada a estar allí, cerca de Lucas, aunque fuera en silencio y desde las sombras. Desde aquel día en que se atrevió a entrar en la habitación de Lucas por primera vez, Isabella no pudo dejar de pensar en él. A pesar de que sabía que no estaba permitido para alguien de su posición, su corazón la empujaba a volver una y otra vez, como si una fuerza invisible la trajera hacia él. Isabella empezó a visitarlo en secreto, aprovechando los momentos en que la habitación estaba vacía y nadie la observaba. Cada mañana, Isabella se encargaba de limpiar su cuarto con un cuidado y dedicación que excedían con creces las expectativas de su trabajo. Pasaba el trapo sobre las superficies con suavidad, como si el más mínimo sonido pudiera perturbar la paz que envolvía a Lucas. Las máquinas que monitoreaban su estado emitían un pitido constante y rítmico, un recordatorio del delicado hilo al que se aferraba su vida. «Buenos días», Lucas susurraba Isabella mientras colocaba un ramo de flores frescas en el jarrón junto a su cama. Había tomado la costumbre de llevarle flores de su propio jardín, cada una escogida con esmero, con la esperanza de que su aroma y color alegraran la fría habitación de hospital. «Espero que estas te gusten. Son mis favoritas», continuaba, arreglando los pétalos con delicadeza. Isabella sentía que, aunque Lucas no podía responder, de alguna manera la escuchaba. Mientras ordenaba la habitación, le hablaba en voz baja, contándole sobre su día, sus estudios, y cómo había decidido dedicarse a la medicina para ayudar a las personas. «Nunca pensé que me sentiría tan conectada con alguien como me siento contigo», confesó un día, mientras pasaba la mano por el borde de la sábana. «Es extraño, pero siento que te conozco, aunque nunca hayamos hablado». Después de terminar con las tareas de limpieza, Isabella solía quedarse un rato más, sentada en la silla junto a la cama. A veces, tomaba la mano de Lucas entre las suyas, sintiendo el calor de su piel. En esos momentos, cerraba los ojos y oraba en silencio, pidiendo que él se recuperara, que abriera los ojos y volviera al mundo que parecía haberse detenido desde su accidente. «Por favor, Lucas, no te rindas. Hay tanta vida esperándote aquí fuera», susurraba con la voz cargada de emoción. A medida que pasaban los días, Isabella se fue sintiendo más cercana a Lucas. No solo se encargaba de limpiar y organizar su habitación, también se preocupaba por los pequeños detalles que, para ella, hacían una gran diferencia. Colocaba las flores de manera que estuvieran siempre a la vista, por si acaso él abría los ojos, y se aseguraba de que todo estuviera ordenado y acogedor. Para Isabella, esas visitas se convirtieron en un ritual de esperanza y fe. Una tarde, mientras Isabella acomodaba una manta sobre Lucas, se atrevió a hablarle de algo más personal. «¿Sabes? Mi familia está lejos, y a veces me siento muy sola aquí. Pero desde que te conocí, he sentido que ya no estoy tan sola. Es como si nos hubiéramos encontrado en este lugar, en este momento, por alguna razón», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «No sé si puedes escucharme, pero si puedes, quiero que sepas que no estás solo. Estoy aquí contigo». Aunque su trabajo en el hospital era duro y demandante, Isabella siempre encontraba tiempo para visitar a Lucas. Sus conversaciones, aunque unilaterales, comenzaron a llenar un vacío en su corazón. Sabía que su vínculo con él iba más allá de lo que podía comprender, pero eso no la asustaba. Al contrario, la motivaba a seguir cuidándolo, con la esperanza de que, algún día, él pudiera responderle.
desde que comenzó a visitar a Lucas, Isabella notó cómo la frialdad del hospital contrastaba con la calidez que intentaba llevar a la habitación. Aunque su presencia y sus palabras llenaban de cariño aquel espacio, sentía que necesitaba algo más, algo que aportara vida en medio de la rutina aséptica y las máquinas frías. Fue entonces cuando decidió que las flores serían su manera de traer un poco de esperanza a ese lugar tan sombrío. Isabella siempre había amado las flores. En su pequeño departamento, mantenía un modesto jardín en el balcón, donde cultivaba diferentes tipos de plantas, pero las rosas siempre habían sido sus favoritas. Dicen que las flores tienen el poder de sanar, se repetía a sí misma, convencida de que la fragancia y los colores vivos podrían ayudar a Lucas a recordar la vida que lo esperaba más allá de ese cuarto. Cada mañana, antes de ir al hospital, Isabella cortaba con cuidado las rosas más frescas de su jardín. A veces elegía las rojas, símbolo de amor y pasión, otras veces, optaba por las blancas, que transmitían paz y pureza. Cada variedad tenía un significado especial para ella, y la seleccionaba con esmero, pensando en lo que quería transmitirle a Lucas ese día. «Hoy te traje rosas blancas», le dijo una mañana mientras entraba en la habitación. «Representan la pureza y la esperanza. Quiero que sientas paz, que sepas que todo estará bien». Con delicadeza, colocó las flores en un jarrón sobre la mesa al lado de la cama, asegurándose de que estuvieran a la vista de Lucas. El cuarto de hospital, que antes le había parecido tan desolador, comenzó a transformarse poco a poco. Las rosas no solo llenaban el espacio con su fragancia, sino que también traían consigo una luz suave que iluminaba la habitación de una manera especial. Isabella notaba cómo el ambiente cambiaba, cómo las flores parecían darle a Lucas una nueva razón para luchar por su vida. «¿Sabes, Lucas? Estas flores no son solo para ti», le confesó una tarde mientras acomodaba un ramo de rosas rojas. «También son para mí. Me recuerdan que, aunque a veces la vida parece difícil, siempre hay algo hermoso por lo que vale la pena seguir adelante». Sus palabras se mezclaban con el dulce aroma de las flores, creando una atmósfera de serenidad que contrastaba con la frialdad del hospital. Con el tiempo, las rosas se convirtieron en una parte fundamental de sus visitas. Isabella las cuidaba como si cada pétalo fuera una pequeña promesa de que las cosas mejorarían. «Cada vez que veo una rosa florecer, pienso en ti despertando», le dijo un día, mientras colocaba un ramo de rosas amarillas, símbolo de la amistad y el afecto. «Sé que un día abrirás los ojos, y cuando lo hagas, quiero que veas lo hermoso que es el mundo». Las enfermeras, que al principio no entendían por qué Isabella traía flores todos los días, comenzaron a notar el efecto que tenían en la habitación de Lucas. Aunque no decían nada, algunas de ellas sonreían al ver el cuidado con el que Isabella decoraba el espacio. Sabían que su presencia y sus gestos llenaban la habitación de una calidez que ninguna máquina podía ofrecer. Isabella continuaba trayendo rosas cada día, cambiando los ramos cuando las flores empezaban a marchitarse. Nunca permitía que una rosa muerta se quedara en el jarrón. Para ella, era crucial que Lucas solo estuviera rodeado de vida, de belleza y de fragancias frescas que pudieran ayudarlo a conectar con el mundo exterior, incluso desde la profundidad de su inconsciencia. «Espero que estas rosas te recuerden lo hermoso que es vivir», le dijo una tarde, mientras acariciaba suavemente su mano. «Hay tantas cosas buenas esperando por ti, Lucas. No te rindas, por favor». Con el paso de los días, la rutina de Isabella en el hospital se fue consolidando. Cada mañana, después de traer sus flores frescas, se sentaba junto a la cama de Lucas, tomando su mano con delicadeza, como si ese simple gesto pudiera transmitirle algo de la fuerza y la esperanza que llevaba en su corazón. Aunque no obtenía ninguna respuesta visible, Isabella no se desanimaba. Su conexión con él se volvía más profunda a cada momento, y sentía que, de alguna manera, su presencia hacía una diferencia en la lucha silenciosa que Lucas libraba en su interior. Un día, mientras ordenaba la habitación, una idea la sorprendió. Recordó cómo su abuela solía cantarle canciones de cuna cuando era pequeña, cómo esas melodías dulces la calmaban y la hacían sentir segura, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Sin pensarlo demasiado, se acercó a la cama de Lucas, y, acariciando su mano, comenzó a cantar en voz baja, casi como un susurro. «Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito». La canción, una vieja nana que había aprendido de niña, llenó la habitación con su suave melodía. Isabella cantaba con una voz tan tierna y llena de amor que el silencio del cuarto parecía desvanecerse, dando paso a una calidez que envolvía a ambos. A medida que las semanas pasaban, cantar se convirtió en una parte esencial de sus visitas.
Isabella elegía canciones que le recordaban a los momentos felices de su infancia, melodías que transmitían paz y serenidad. Cada vez que cantaba, lo hacía con la esperanza de que, en algún lugar profundo, su voz pudiera alcanzar a Lucas, darle la fuerza para seguir adelante y luchar por regresar. «Hoy te traigo una canción que me enseñó mi madre», le dijo una tarde mientras acomodaba las sábanas. «Siempre me hacía sentir mejor cuando estaba triste. Espero que a ti también te guste». Cerró los ojos y comenzó a cantar, su voz resonando suavemente en la habitación. Las enfermeras que pasaban por el pasillo a menudo se detenían por un momento, escuchando la dulce voz de Isabella flotar a través de la puerta entreabierta. Aunque no decían nada, sabían que lo que ella estaba haciendo era algo especial, algo que iba más allá de su deber como trabajadora del hospital. Isabella estaba tocando una parte del alma de Lucas que nadie más había podido alcanzar. Una noche, cuando el hospital estaba en calma y la luz de la luna se filtraba por la ventana, Isabella se encontró susurrando al oído de Lucas, sus palabras mezcladas con una canción que apenas conocía. «No estás solo, Igor. Estoy aquí contigo, y no voy a dejarte. Por favor, vuelve a nosotros. Te estamos esperando». Su voz, suave y llena de emoción, parecía penetrar las sombras que rodeaban la mente de Lucas. En ese silencio abrumador que lo envolvía, las palabras de Isabella se convirtieron en una especie de faro, guiándolo a través de la oscuridad. Aunque ella no podía verlo, algo en su interior le decía que él podía sentirla, que cada palabra que le susurraba era una cuerda de esperanza a la que él se aferraba con todas sus fuerzas. «Te extraño, aunque nunca te haya conocido de verdad», le confesó una tarde, con lágrimas en los ojos. «Pero sé que hay algo entre nosotros, algo que va más allá de lo que puedo entender. Por favor, no me dejes, Lucas. Te necesitamos aquí». Isabella continuó cantándole cada día, su voz una constante en la vida de Lucas, una melodía que lo acompañaba en su lucha silenciosa. Las canciones, al principio elegidas por su significado, comenzaron a fluir de manera más instintiva, como si su corazón supiera qué melodía era la adecuada en cada momento. A veces, eran canciones alegres que hablaban de esperanza y amor, otras veces, eran suaves nanas que lo arrullaban en un descanso tranquilo. Aunque Lucas no podía responder, Isabella sabía que su voz llegaba a él de alguna manera. Podía sentir cómo la atmósfera en la habitación cambiaba cuando cantaba, como si la misma oscuridad retrocediera, dando paso a una luz tenue que solo ellos dos podían percibir. Era una mañana tranquila en el hospital. Isabella, como de costumbre, había llegado temprano para visitar a Lucas. La joven había traído consigo un ramo de rosas rosadas, que colocó cuidadosamente en el jarrón al lado de la cama. Después de organizar las flores, se sentó en la silla junto a la cama de Lucas y comenzó a tararear una melodía suave. Su voz, apenas un susurro, llenaba la habitación con una calma serena, como si cada nota fuera un puente que conectara sus almas. «Hoy estás especialmente tranquilo», murmuró Isabella, tomando la mano de Lucas entre las suyas. «Te traje estas rosas porque me recordaron a un amanecer. Tienen el color del cielo justo cuando el sol empieza a asomarse. Sé que pronto verás uno de esos amaneceres». Mientras Isabella se perdía en sus pensamientos, absorta en su rutina de cariño y esperanza, no notó que alguien se acercaba por el pasillo. Sofía, con su porte siempre altivo y vestida con un elegante traje, caminaba con pasos firmes hacia la habitación de Lucas. No había venido en días, demasiado ocupada con su vida social y sus eventos, pero algo la había impulsado a hacer esta visita. Tal vez era la culpa o el miedo de que la gente hablara, pero allí estaba, lista para mostrar su preocupación por su prometido. Yoaib llegó a la puerta, se detuvo en seco al ver la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Isabella estaba sentada junto a Lucas, sosteniendo su mano con una expresión de ternura en el rostro, su voz cantando suavemente una canción que Sofía no reconocía. La imagen despertó una ira fría dentro de ella, una que no pudo contener. «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz de Sofía cortó el aire como un cuchillo, helada y llena de desprecio. Isabella, sobresaltada, levantó la vista rápidamente, su rostro palideciendo al encontrarse con la mirada furiosa de Sofía. «Yo, solo estaba». Intentó explicar Isabella, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sabía que no debía estar allí, pero su corazón la había llevado a quedarse más allá de su deber. «No tienes derecho a estar aquí». Sofía avanzó hacia ella con pasos decididos, su ira alimentada por la visión de otra mujer al lado de Lucas. «Eres solo una chica de limpieza. No tienes nada que ver con él, ¿entiendes?». Isabella se levantó de inmediato, soltando la mano de Lucas con pesar.
Lo siento, murmuró, bajando la mirada. Solo quería cuidar de él. Cuidar de él. La risa de Sofía fue amarga, cargada de sarcasmo. ¿Tú? ¿Una simple trabajadora? No tienes ni idea de lo que significa cuidar de alguien como Eire. Sal de aquí. Ahora. Isabella asintió, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Sin decir una palabra más, recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se atrevió a lanzar una última mirada a Lucas. Su corazón se rompía al dejarlo, pero sabía que no podía hacer otra cosa. Espero que te recuperes pronto, Lucas susurró antes de desaparecer por el pasillo. Sofía se quedó sola en la habitación, su pecho aún subiendo y bajando con la adrenalina de la confrontación. Se acercó a la cama de Lucas, ajustando el jarrón de flores que Isabella había traído como si fuera a borrar cualquier rastro de su presencia. Se inclinó hacia él, como si intentara encontrar alguna señal de que la había escuchado, de que estaba consciente de que ella estaba allí. «Ay», dijo en voz baja, casi con dulzura, como si su tono anterior no hubiera existido. «Soy yo, Sofía. Estoy aquí». Pero no hubo respuesta, solo el sonido constante de las máquinas que seguían su implacable monitoreo. Sofía frunció el ceño, su expresión oscureciéndose. «No entiendo qué ve esa chica en ti», murmuró, sus dedos acariciando su mejilla de manera automática. «Es ridículo que alguien como ella piense que puede estar cerca de ti». Pero lo que Sofía no entendía, lo que no podía ver, era que en ese acto de desprecio había encendido una chispa en el curso de los acontecimientos. La devoción que Isabella había mostrado, aunque invisible para Sofía, había sido una ancla en la oscuridad en la que Lucas se encontraba. Ahora, sin la presencia de Isabella, el aire en la habitación se volvía pesado, la luz suave que las flores traían parecía desvanecerse. Desde la confrontación con Sofía, Isabella había dejado de visitar a Lucas con la misma frecuencia. La tristeza la consumía, pero el miedo a causar más problemas la mantenía alejada. Sin embargo, el vínculo que había formado con Lucas era demasiado fuerte como para ignorarlo por completo. Así que, a pesar de sus temores, Isabella continuó trayendo rosas frescas todos los días, dejándolas discretamente en la puerta de la habitación antes de continuar con su trabajo. Pasaron los meses, y la situación de Lucas parecía no cambiar. Los médicos seguían monitoreando sus signos vitales, pero no había señales claras de mejora. Sofía, por su parte, volvía al hospital de vez en cuando, más por mantener las apariencias que por verdadero interés en su recuperación. Cada vez que entraba en la habitación, su actitud calculadora y fría contrastaba con el ambiente cálido que Isabella había creado con tanto esmero. Un día, sin embargo, algo diferente sucedió. Isabella había dejado un ramo de rosas rojas en la puerta, como de costumbre, y había continuado con sus labores. Mientras limpiaba un pasillo cercano, un extraño presentimiento la invadió. No podía explicar por qué, pero sintió una necesidad urgente de ir a ver a Lucas. Sin pensarlo dos veces, abandonó lo que estaba haciendo y se dirigió hacia su habitación. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y, con el corazón latiendo con fuerza, decidió entrar. Se acercó a la cama, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Como de costumbre, tomó la mano de Lucas entre las suyas y, con voz suave, comenzó a hablarle. «Oiga, estoy aquí», susurró. «No he dejado de pensar en ti ni un solo día. Sé que estás luchando, y quiero que sepas que no estás solo». De repente, algo extraordinario ocurrió. Isabella sintió un ligero movimiento en la mano de Lucas. Al principio pensó que lo había imaginado, pero luego, vio cómo los dedos de Lucas se movían débilmente. Su respiración se aceleró, y una mezcla de incredulidad y alegría la inundó. «Lucas», exclamó, acercándose más a su rostro. «¿Puedes escucharme?». Los párpados de Lucas, que habían estado cerrados durante tanto tiempo, comenzaron a moverse. Lentamente, como si le costara un gran esfuerzo, abrió los ojos por primera vez en meses. La luz que entraba por la ventana lo cegó momentáneamente, pero cuando su vista se aclaró, lo primero que vio fue el rostro de Isabella, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Estás despierto». «Estás despierto», repetía Isabella, su voz quebrada por la emoción. No podía creer lo que estaba viendo. El milagro que tanto había deseado finalmente se había hecho realidad. Alf la miró con confusión, tratando de entender dónde estaba y qué había pasado. Su mente aún estaba nublada por los meses de inconsciencia, pero algo en el rostro de Isabella le resultaba familiar, reconfortante. «¿Quién eres?», murmuró con dificultad,
su voz ronca por la falta de uso. Soy Isabella, respondió ella, apretando suavemente su mano. He estado cuidando de ti mientras estabas en coma. No te preocupes, estás a salvo. Paul asintió levemente, como si intentara procesar toda la información que le llegaba de golpe. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Sofía, que había llegado al hospital para su visita rutinaria, entró y se detuvo en seco al ver a Lucas despierto. Lucas, oh, Dios mío, Lucas, estás despierto, exclamó Sofía, corriendo hacia la cama. Su sorpresa parecía genuina, pero sus ojos destellaban con una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Sabía que la recuperación de Lucas significaba un regreso a la vida que había planeado, pero también traía consigo complicaciones que no estaba segura de querer enfrentar. Isabella, sintiendo que su presencia era un estorbo en ese momento, intentó retirarse discretamente, pero Lucas no soltó su mano. No te vayas, dijo, su voz apenas un susurro. Por favor, quédate. Sofía se dio cuenta del gesto y frunció el ceño, mirando a Isabella con desaprobación. Creo que deberías dejarnos solos, dijo Sofía con firmeza. Ahora que Lucas ha despertado, no te necesitamos aquí. Isabella dudó, su corazón dividido entre la alegría de ver a Lucas despertar y el dolor de tener que alejarse. Con una mirada llena de tristeza y resignación, soltó la mano de Lucas y, con un nudo en la garganta, salió de la habitación, dejando a Sofía sola con él. Mientras Isabella caminaba por el pasillo, sus pensamientos se arremolinaban. Había sido testigo de un milagro, pero en ese mismo instante, sintió que su lugar en la vida de Lucas estaba siendo arrancado de sus manos. Sofía, ahora más decidida que nunca, veía en la recuperación de Lucas una oportunidad para retomar el control, sin darse cuenta de que el verdadero vínculo que lo había traído de vuelta a la vida no podía ser tan fácilmente deshecho. Los días posteriores al despertar de Lucas fueron una mezcla de emociones y descubrimientos. Mientras los médicos realizaban exámenes y monitoreaban su progreso, él intentaba reconstruir los fragmentos de memoria que flotaban en su mente. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu mostraba una determinación inquebrantable por entender todo lo que había sucedido durante su ausencia. Una tarde, mientras descansaba en su habitación, Lucas cerró los ojos y dejó que su mente vagara. Imágenes borrosas y sensaciones difusas emergían, como si intentaran contarle una historia que aún no podía descifrar por completo. Entre esas sombras, una voz suave y melodiosa se destacaba, llenando el vacío con calidez y ternura. Esa voz cantaba canciones que le resultaban extrañamente familiares, aunque no podía recordar haberlas escuchado antes. Las melodías eran reconfortantes, como un abrazo en la oscuridad. Además de la voz, había palabras susurradas, llenas de esperanza y cariño, que le habían servido de ancla en su estado inconsciente. Intrigado, Lucas decidió compartir sus pensamientos con el médico que lo atendía. Doctor, comenzó Lucas, con la voz aún débil. Mientras estaba en coma, es posible que alguien me haya hablado o cantado. El médico lo miró con curiosidad. Bueno, muchas personas creen que hablarle a los pacientes en coma puede ayudar en su recuperación. ¿Por qué lo preguntas? He estado recordando fragmentos, admitió Lucas. Una voz femenina, cantando y hablándome con tanta dulzura. No es la voz de Sofía. Es diferente. El médico sonrió, comprendiendo la importancia de esas memorias. Es posible que alguien del personal haya pasado tiempo contigo. A veces, las enfermeras o cuidadores desarrollan conexiones especiales con sus pacientes. Paul asintió, aunque sabía que esta voz era más que un simple cuidado profesional. Había una profundidad en esas palabras y canciones que tocaba su alma. Decidido a descubrir la verdad, esperó a que Sofía lo visitara ese día. Cuando ella entró en la habitación, radiante y sonriente, Lucas la recibió con una sonrisa suave. Sofía, ¿puedo preguntarte algo?, inquirió Lucas. Por supuesto, amor, respondió ella, acercándose a su cama. ¿Qué necesitas saber? ¿Recuerdas si alguien, aparte de ti, me visitaba regularmente mientras estaba en coma?, preguntó, buscando en sus ojos alguna pista. Sofía vaciló por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. Bueno, las enfermeras y los médicos, supongo. Pero nadie en particular que yo sepa. ¿Por qué lo preguntas? He estado recordando una voz, explicó Lucas. Alguien que me cantaba y me hablaba con tanto cariño. Quisiera agradecerle por estar a mi lado. Sofía frunció el ceño, claramente incómoda con el tema. No estoy segura de quién podría ser.
Tal vez solo sea tu imaginación jugando contigo después de tanto tiempo inconsciente. Old no quedó satisfecho con esa respuesta, pero decidió no presionar más. Sin embargo, su curiosidad solo aumentó. Necesitaba encontrar a esa persona cuya voz había sido su faro en la oscuridad. Al día siguiente, aprovechando un momento en que Sofía no estaba presente, Lucas llamó a una de las enfermeras que entró a revisar sus signos vitales. Disculpe, comenzó Lucas, tratando de sonar casual. ¿Sabe si alguien solía pasar tiempo aquí, cantándome o hablándome mientras estaba en coma? La enfermera sonrió, recordando. Ah, sí. Isabella. Es una de las empleadas de limpieza. Venía todos los días con flores y pasaba tiempo a tu lado. Era muy dedicada. Isabella, repitió Lucas, saboreando el nombre. Ahora las imágenes en su mente comenzaban a tomar forma. Recordó flashes de una joven con ojos cálidos, sosteniendo su mano y cantando suavemente. ¿Podría verla?, preguntó, su corazón acelerándose con la posibilidad de conocer a la mujer que lo había acompañado en su viaje de regreso. Claro, respondió la enfermera. Le diré que pase por aquí cuando termine su turno. Horas más tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Isabella entró con timidez, sosteniendo un ramo de rosas blancas. Al ver a Lucas despierto y consciente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hola, saludó Lucas con una sonrisa genuina. Tú debes ser Isabella. Ella asintió, sin palabras, acercándose lentamente a su cama. Quería agradecerte, continuó Lucas. Tu voz, tus canciones, fueron mi guía en la oscuridad. No sé cómo podré recompensarte por lo que has hecho por mí. Isabella sonrió, sus mejillas sonrojándose ligeramente. No tienes que agradecerme. Solo quería que supieras que no estaba solo. En ese instante, una conexión profunda y palpable se formó entre ellos. Aunque las circunstancias aún eran complicadas y había mucho por descubrir, ambos sentían que sus almas ya se conocían. La recuperación de Lucas trajo consigo no solo la alegría de estar nuevamente consciente, sino también un torbellino de emociones que no había anticipado. Mientras su cuerpo se fortalecía cada día, su mente se encontraba atrapada en un laberinto de dudas y conflictos internos. Por un lado, sentía una inmensa gratitud hacia Isabella, cuya voz y presencia lo habían guiado de regreso a la vida. Por otro lado, estaba el compromiso que había asumido con Sofía, una promesa que ahora parecía pesar más que nunca. A medida que los días pasaban, Lucas no podía ignorar la creciente conexión que sentía por Isabella. Cada vez que ella entraba en la habitación, algo en su interior se encendía. Sus conversaciones, aunque breves, estaban llenas de significado, y Lucas se encontraba deseando pasar más tiempo con ella. Sin embargo, sabía que sus sentimientos por Isabella complicaban todo, especialmente ahora que Sofía estaba más presente que nunca. Sofía, al darse cuenta de que Lucas estaba ganando fuerza rápidamente, intensificó sus visitas y comenzó a hablar más sobre retomar los planes de su boda. Se mostraba afectuosa y atenta, pero había un trasfondo en sus palabras que Lucas no podía pasar por alto. Era evidente que Sofía estaba ansiosa por recuperar su vida social y el estatus que venía con ser la esposa de un hombre tan exitoso como Lucas. Una tarde, mientras Sofía lo ayudaba a levantarse de la cama, comenzó a hablar sobre la boda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oye, ahora que estás mejorando tan rápido, creo que deberíamos fijar una nueva fecha para la boda. Todos están esperando, y no podemos hacerlos esperar más, dijo, su tono dulcemente persuasivo. Ayet sintió una punzada de incomodidad. La idea de casarse con Sofía, que antes le había parecido natural, ahora le resultaba pesada, casi sofocante. Su mente se llenó de imágenes de Isabella, de la paz que sentía cuando ella estaba cerca, y de las dudas que lo acosaban cada vez que pensaba en un futuro con Sofía. Sofía, no estoy seguro de que sea el momento adecuado, respondió Lucas con cautela. Todavía estoy recuperándome, y hay muchas cosas que necesito ordenar en mi cabeza. Sofía frunció el ceño, su expresión cambiando brevemente a una de impaciencia antes de recomponerse. Lo entiendo, amor, pero todos te ven como un sobreviviente, alguien que ha superado tanto. ¿No crees que deberíamos celebrar tu regreso a la vida con nuestra boda? Sería el final perfecto para todo este caos. Las palabras de Sofía solo intensificaron el conflicto en el corazón de Lucas. Sabía que ella tenía razón en que la sociedad esperaba que retomaran su relación como si nada hubiera cambiado, pero en su interior, todo había cambiado. Sentía que la vida que había dejado antes del accidente ya no le pertenecía del todo. Esa noche,
Solo en su habitación, Lucas no pudo evitar reflexionar sobre su situación. Sabía que debía una gran parte de su vida a Isabella, pero también estaba el compromiso con Sofía, un compromiso que ahora parecía vacío y sin sentido. ¿Podía realmente casarse con Sofía cuando su corazón empezaba a latir por otra persona? ¿Era justo seguir adelante con un matrimonio basado en expectativas sociales cuando lo que más deseaba era seguir el camino que Isabella había iluminado para él? A la mañana siguiente, mientras Isabella entraba en la habitación con su acostumbrada sonrisa tímida y un nuevo ramo de rosas, Lucas sintió una mezcla de alegría y angustia. Isabella, comenzó, su voz cargada de emoción contenida, no sé cómo expresar lo que siento. Estoy tan agradecido por todo lo que has hecho, pero, hay algo más. Algo que no puedo ignorar. Isabella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. No tienes que decir nada, Lucas. Entiendo que todo es muy complicado ahora. Es más que complicado, admitió Lucas, bajando la mirada. No sé qué hacer. Sofía está presionando para que retomemos la boda, pero cada vez que pienso en eso, me siento perdido. Como si estuviera traicionando algo dentro de mí, algo que está conectado contigo. El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas y sentimientos no expresados. Isabella quiso decirle que sentía lo mismo, que desde el momento en que lo había visto por primera vez, había sentido una conexión profunda e inexplicable. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo complicaría aún más la situación. Lo que sea que decidas, Lucas, respondió finalmente Isabella, con la voz suave pero firme, debe ser lo que te haga feliz. No lo hagas por los demás, ni por las expectativas. Hazlo por ti. Lucas asintió, sabiendo que las palabras de Isabella eran ciertas, pero también consciente de que tomar una decisión así no sería fácil. El conflicto en su interior no era solo entre dos mujeres, sino entre dos caminos de vida completamente diferentes. Uno lo llevaría de vuelta a la seguridad y el estatus, el otro hacia lo desconocido, pero quizás hacia algo más auténtico. El conflicto interno que consumía a Lucas se volvía cada vez más difícil de ignorar. Las dudas que lo asaltaban en silencio finalmente llegaron a un punto en el que supo que no podía seguir evitando la confrontación. Necesitaba respuestas, y la única manera de obtenerlas era enfrentándose a Sofía. A lo largo de su recuperación, había intentado recuperar todas las piezas del tiempo perdido, y con cada fragmento de memoria que regresaba, un sentimiento de desconfianza hacia Sofía se hacía más fuerte. Una tarde, mientras Sofía estaba sentada junto a su cama, Lucas decidió que había llegado el momento de hablar. Observó a Sofía mientras ella revisaba su teléfono, claramente más interesada en los mensajes que recibía que en la conversación trivial que mantenían. Tomó una respiración profunda, preparándose para lo que sabía que sería un momento decisivo. Sofía, comenzó Lucas, su tono serio, necesito hablar contigo sobre algo que ha estado rondando mi mente. Sofía levantó la vista de su teléfono, arqueando una ceja. Claro, amor, ¿de qué se trata? Lucas dudó un segundo, pero luego continuó. He estado recuperando fragmentos de recuerdos desde que desperté, y hay algo en particular que no puedo ignorar. Mientras estaba en coma, recuerdo haber escuchado tu voz. Dijiste cosas que me dolieron mucho. El rostro de Sofía se endureció por un breve momento, pero se recompuso rápidamente, adoptando una expresión de inocencia. ¿De qué estás hablando, Udo? Debes estar confundido. ¿Cómo podrías recordar algo si estabas en coma? Recuerdo más de lo que crees, replicó Lucas, sus ojos fijos en los de ella, buscando alguna señal de sinceridad. Recuerdo que estabas frustrada, que decías que no podías esperar para siempre, que no creías en milagros. Que te preocupaba más la suspensión de la boda que mi vida misma. Por un instante, la máscara de Sofía se resquebrajó. Sus ojos revelaron un destello de miedo y enojo, pero se recuperó rápidamente, sonriendo con frialdad. Lucas, cariño, debes entender que todo eso fue dicho en un momento de desesperación. No puedes culparme por sentirme perdida y asustada. Tú estabas en coma, y nadie sabía si ibas a despertar. Olga la observó en silencio, dejando que sus palabras resonaran en la habitación. Había esperado alguna señal de arrepentimiento, de que Sofía reconociera el dolor que le había causado, pero en su lugar, solo encontró excusas y justificaciones. Sofía, no se trata solo de lo que dijiste. Es la manera en que lo dijiste. Había frialdad en tus palabras. Como si ya hubieras aceptado que yo no iba a regresar. Sofía se levantó, claramente irritada, y comenzó a caminar por la habitación, tratando de mantener su compostura.
No puedes culparme por ser realista, Bill. No todos tenemos el lujo de vivir en un mundo de fantasía donde todo termina bien. Tenía que protegerme, pensar en mi futuro. Pero eso no significa que no me importe. Lucas la observó, sintiendo como una distancia insalvable crecía entre ellos. Las palabras de Sofía no solo no lo tranquilizaban, sino que reforzaban la sensación de que estaba más preocupada por su imagen y su estatus que por él. Entonces, ¿para ti todo esto se trata de protegerte?, preguntó Lucas, su voz cargada de decepción. ¿De asegurarte de que tu vida continúe como la habías planeado, sin importar lo que pase conmigo? Eso no es justo, exclamó Sofía, deteniéndose en seco y mirándolo con una mezcla de indignación y desafío. He estado aquí, apoyándote, esperando que te recuperes. No puedes simplemente desechar todo lo que hemos construido juntos solo porque las cosas no salieron como esperábamos. Paul negó con la cabeza, sintiendo un peso en su pecho. Sofía, no estoy desechando nada. Solo estoy tratando de entender si lo que hemos construido realmente tiene algún valor. Porque ahora mismo, siento que lo único que te importa es mantener la apariencia de una vida perfecta, sin importar lo que yo sienta. Sofía permaneció en silencio, sus labios apretados en una línea delgada. Por primera vez, parecía no tener una respuesta inmediata, lo que hizo que Lucas comprendiera que no había malinterpretado la situación. Todo lo que Sofía había mostrado desde su despertar, cada palabra y gesto, parecía estar motivado más por un deseo de recuperar su estatus social que por un amor genuino hacia él. Sofía, dijo Lucas finalmente, con voz más suave pero decidida, necesito tiempo para pensar. No puedo tomar ninguna decisión sobre nuestro futuro hasta que aclare mis sentimientos y entienda realmente qué es lo que quiero. Sofía lo miró, sus ojos llenos de frustración, pero también de comprensión. Sabía que había perdido el control sobre la situación, que Lucas ya no era el hombre que ella podía manipular fácilmente. Sin embargo, su orgullo la mantuvo erguida. Tómate tu tiempo, Lucas dijo, su voz tensa. Pero no esperes que todo esté igual cuando regreses. Con esas palabras, Sofía se giró y salió de la habitación, dejando a Lucas solo, sumido en sus pensamientos. Sabía que lo que acababa de suceder era un punto de no retorno, un momento en el que había tomado la primera decisión consciente de distanciarse de la vida que había conocido hasta ahora. El día de la esperada boda llegó, y la iglesia estaba adornada con una opulencia que reflejaba el estatus de Sofía y Lucas. Flores exóticas llenaban cada rincón, y los bancos estaban ocupados por la élite social de la ciudad, todos ansiosos por presenciar el que se suponía sería el evento del año. Sofía, radiante en su vestido de novia, esperaba en la sacristía, ajustando los últimos detalles de su apariencia con la ayuda de sus damas de honor. Aunque su expresión era serena, en su interior sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo. Ole, por otro lado, estaba en una sala adjunta, mirándose en el espejo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. La conversación que había tenido con Sofía días antes seguía resonando en su mente, y aunque había pasado noches en vela intentando tomar una decisión, sabía que no podía seguir retrasándola. Su corazón ya había hecho su elección, pero le costaba aceptar lo que eso significaría para todos los que lo rodeaban. Los minutos previos a la ceremonia se desvanecieron rápidamente, y pronto, Lucas se encontró de pie frente al altar, con los ojos de todos los presentes puestos en él. El silencio en la iglesia era casi palpable, y Lucas sentía cada segundo como una eternidad. Finalmente, las puertas se abrieron, y Sofía comenzó su caminata por el pasillo central, cada paso acercándola más a un destino que Lucas ya sabía que no podría cumplir. Ladet, quien llegó al altar, le dedicó una sonrisa que parecía brillar tanto como las luces que iluminaban la iglesia. Lucas, sin embargo, solo sentía un peso creciente en su pecho. El sacerdote comenzó la ceremonia, recitando las palabras que habían sido repetidas en innumerables bodas antes de la suya. Pero para Tile, esas palabras ya no significaban lo que una vez habían significado. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Lucas Méndez y Sofía Martínez, comenzó el sacerdote. Si alguien aquí presente tiene alguna objeción, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, pero en la mente de Lucas, las objeciones gritaban con fuerza. Sabía que no podía seguir adelante con una farsa, que no podía permitir que su vida se definiera por las expectativas de los demás. Respiró hondo, sintiendo la mirada de Sofía sobre él, y tomó una decisión. Padre, antes de continuar, interrumpió Lucas, su voz firme pero con un tinte de emoción. Hay algo que debo decir. La sorpresa se apoderó de la iglesia, y Sofía lo miró con una mezcla de confusión y alarma.
Hilde, ¿qué estás haciendo?, susurró, tratando de mantener su compostura. Lo siento, Sofía, dijo Lucas, girándose para enfrentarse a ella, sus ojos llenos de una tristeza que solo ella podía comprender. No puedo seguir con esto. No puedo casarme contigo. Un murmullo de incredulidad recorrió la iglesia. Los invitados se miraban unos a otros, sin poder creer lo que estaban escuchando. Sofía, por su parte, sintió como el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, exigió Sofía, su voz temblando con una mezcla de ira y desesperación. He pasado mucho tiempo intentando entender mis sentimientos, intentando hacer lo correcto, continuó Lucas, ignorando el creciente malestar entre los asistentes. Pero he llegado a la conclusión de que no puedo seguir adelante con esta boda cuando mi corazón pertenece a otra persona. Sofía lo miró, incrédula. ¿A otra persona? ¿Quién?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Al respiró profundamente, consciente de que lo que estaba a punto de decir cambiaría su vida para siempre. Es Isabella, dijo finalmente, su voz resonando con una certeza que no había sentido en mucho tiempo. Ella fue quien me trajo de vuelta a la vida. Es a ella a quien amo, y no puedo seguir con esta boda cuando sé que mi corazón ya no es tuyo. El impacto de sus palabras se sintió como una explosión dentro de la iglesia. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa, y Sofía, humillada y furiosa, retrocedió un paso, sintiendo que el mundo que había construido se desmoronaba frente a ella. No puedes hacerme esto, gritó Sofía, su voz quebrándose mientras las lágrimas llenaban sus ojos. No después de todo lo que hemos pasado. Lo siento, Sofía, repitió Lucas, su tono lleno de tristeza pero también de resolución. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. No sería justo para ninguno de los dos. Con esas palabras, Lucas dejó el altar, caminando por el pasillo mientras los murmullos continuaban a su alrededor. No miró atrás, sabiendo que había tomado la decisión correcta, aunque dolorosa. Sabía que había mucho por resolver, mucho que enfrentar, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo, estaba siguiendo lo que su corazón le dictaba. Después de salir de la iglesia, Lucas sintió como la adrenalina que había impulsado su decisión empezaba a desvanecerse, dejando paso a una creciente sensación de urgencia. Había tomado una decisión monumental al cancelar la boda, pero ahora enfrentaba otro desafío, encontrar a Isabella. Sabía que ella no estaría en la iglesia, y que probablemente había decidido alejarse después de haber presenciado la preparación de una boda que nunca debería haber sucedido. Necesito encontrarla, murmuró Lucas para sí mismo, mientras se dirigía apresuradamente hacia su auto. No podía perder más tiempo, cada minuto que pasaba sin saber dónde estaba Isabella le resultaba insoportable. Condujo rápidamente por las calles de la ciudad, su mente acelerada tratando de pensar en los lugares a los que Isabella podría haber ido. Sabía que ella no tenía muchos amigos en la ciudad, y que su vida se centraba principalmente en su trabajo y en los estudios. ¿Podría haber regresado al hospital? O tal vez había decidido irse a algún lugar donde pudiera estar sola y reflexionar.